Muy buenos días a todos. Estamos en Montevideo, la capital de la República Oriental del Uruguay, de mi querida República Oriental del Uruguay. Hoy nos vamos hacia Buenos Aires, otra de las ciudades de mis amores, en el buque Francisco, que lleva ese nombre en homenaje al Papa. Ya hablaremos de esto. Pero antes de todo eso nos vamos a ir a Farmacia, uno de mis cafés favoritos de la ciudad. Vamos a tomarnos un buen espresso, un croissant y ahí sí, con el estómago lleno, encaramos para el puerto. Ahora sí. Estamos caminando por la calle... ¿Qué calle, boludo? ¿Verdad? No todas las calles tienen carteles en Montevideo, les aviso. Bueno, no sé, estamos caminando por una calle del centro que se llama Alsina, creo, si no me equivoco, o Cerrito. Podría llegar a llamarse Cerrito. Estamos yendo en dirección prácticamente hacia el final de esta calle. A la derecha está el puerto y ya nos embarcamos para Buenos Aires. Ya en la terminal de buquebús del puerto de Montevideo, en el check-in, poca gente, no mucha. Bueno, no sé si esto es normal o no, porque no suelo venir. Hay un check preferencial para primera clase, otro para business y otro para turista y económica. Supongo que serán lo mismo. Imponente, 9:30 de la mañana acabo de hacer el check-in. Queda 1:40 para la salida del barco, así que tengo tiempo de hacer migraciones e ir un rato al lounge para mostrárselos, a ver qué tal. Luego sí, espero que embarquemos en hora y podamos estar a las 11 saliendo para Buenos Aires. Bueno, como estoy viajando con pasaporte europeo, tengo que hacer migraciones uruguayas y posteriormente migraciones argentinas. O sea que ya cuando llego a Buenos Aires no hay más nada que hacer, pero sí, siendo extranjera hay que hacer ambas. Pasada migraciones, hay un free shop y la escalera que te lleva a la primera planta donde está el embarque y la sala VIP para pasajeros de primera y business. Primera clase para este lado. Estas son las puertas de embarque prioritario. Ahí el embarque para turista y económica, que todavía me estoy volviendo loco por entender qué significa una y qué significa la otra. Aquí arriba hay otro free shop y este es el salón de embarque. Bueno, un poquito tristón, no tiene mucho que hacer aquí arriba, honestamente. Creo que no hay ni bares, igual sí, me equivoco, sí hay un bar. Hay un bar al fondo, a ver, vamos a verlo. Total, ya que estamos, se puede subir por ascensor también. Y este es el bar, o este es el lounge, no tengo idea. Ah, no, es el lounge. No hay bar, hay lounge. Aunque dice lounge en la puerta, no funciona como lounge. Funciona como una cafetería, está abierta a todo el público, ¿sí? Se ve que en su momento era lounge, no terminó rindiendo. Y ahora es una cafetería que ofrece un montón de cosas. Dulces. Medialunas, café, bueno, un poquito de todo. Está bien para desayunar aquí o merendar, está muy bien. Además aquí a los lados, ven, tienen como mesas de trabajo. Es un lounge en definitiva, ¿no? La estructura. Con enchufes para dispositivos electrónicos. Voy a poner a cargar mi móvil. Y aquí un área de sofás. Bueno, nada, básicamente es una sala VIP reconvertida a cafetería. Nada mal. Y como estoy dispuesto a inmolarme por ustedes, me pedí una medialuna. A ver qué tal. Un espresso, ponele que esto sea un espresso. Ponele. Nada, lo pedí en una taza que tienen, pero me dijeron que no, que se pone todo en descartable, así que les den por el culo. Y pagué por todo esto 230 pesos uruguayos, que son algo así como 5,5 euros, para que luego digan que Europa está cara, algo así como $6. Ok, va por ustedes. Terminados los trámites de embarque y migraciones, por favor, presentarse en sus vehículos para embarcar.
Esto está hasta las recontrapelotas. Se embarca por dos puertas diferentes, una para turista y otra para business y primera, pero todo al mismo tiempo. O sea que en realidad da igual. No es que sea prioritario, es más bien una fila diferente. Bueno, este es el free shop que está cerrado, luego se los voy a mostrar. Está cerrado hasta que no estemos en aguas, hasta que no hayamos zarpado, va. Esto es clase turista, sí, toda la cabina de clase turista. Aquí está el bar, vendremos más tarde. Un poquito más variada, obviamente aquí hay ensaladas, sándwiches, en fin. Bueno, vamos a ver un poco la cabina de clase turista. Hay algunos asientos sobre la ventana. Esto es en el fondo del barco, ¿sí? Ahí está la parte trasera. 2, 3, 2. Y aquí en el medio es todo 3, 3, 3. No están mal los asientos, la verdad es que son cómodos. Parecen cómodos. No está mal. Tienen dos pantallas, no sé qué proyectan, ya les diré luego. Así que vamos para la parte de arriba. A la primera clase. Entiendo que hay un ascensor. Vamos a ver si podemos utilizarlo. Sí, es este. A la parte superior del barco, donde están, bueno, el resto de las cabinas, también hay clase turista, pero es donde están primera y business. Se puede acceder a través de esta escalera o a través de este ascensor. Ahora vamos a subir por el ascensor. Salimos a la parte superior, ven que hay varios sectores. Estos son sectores neutros. Aquí tienen el bar y aquí tienen las mesitas en las que pueden viajar todo el trayecto sin problemas. Ahí enfrente también. Aquí e incluso arriba hay otro sector de clase turista, ¿sí? Similar al de abajo, con asientos de otro color, pero del mismo estilo. Y aquí entramos a la cabina de business y primera clase. Esta es la cabina de business class, que también tiene su propio bar, ¿sí? Diferente al de clase turista, no hace falta salir de la cabina de business para ir al bar. Y estos son los asientos. ¿Ven? Estos asientos ya son más amplios, son solo en pares, no hay asientos de 3. Tienen reposapiés, tienen un buen apoyacabezas, están bastante bien. Y tienen mucho sobre las ventanas, ¿ven? Su mesita. También están, a ver, tienen su desgaste, ¿eh? Tienen un poquito de desgaste, pero bueno, están bastante bien. Cómodos, eso sí. Y este es el acceso a primera clase. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Me alegro. Con esto tengo todo gratis, ¿no? Ay, no, ojalá. Yo te diría que sí. No es como el Club Mediterráneo, ¿no? ¿Qué tal, señor? Gracias. Cuidado, caballero. Gracias. Hola. ¿Cómo estás? Una copa de comida. Vale, perfecto. Va a ser un viaje. Muchas gracias. Bueno, si me van a recibir así, ya me empieza a gustar esto a mí. Estos son los asientos de primera clase. Pueden ver que son más amplios, bastante más amplios incluso que los de clase turista. Tienen una luz individual, una bandeja mucho mayor, ahora se las voy a mostrar en mi asiento y lo voy a reclinar para que puedan ver. La configuración es 2, 2, 2. Y este es el asiento en su reclinación máxima. Reclina bastante. Se puede hacer con una siesta impecable.
Buque Francisco es el ferry más rápido del mundo. Fue encargado directamente desde Buquebus al astillero de Tasmania, es un demonio, para cubrir la ruta Buenos Aires-Montevideo, que lo hacen 2 horas y media, 2 veces por día en cada sentido y trasladan 1000 pasajeros y 150 coches. Aquí ya pueden ver que también hay una zona de mesas, pero con su mantelito, con sus cosas, y el bar también ofrece otro tipo de productos, mucho mejor presentado, mejor distribuido, en fin, también hay que pagar por todo, pero la variedad es mucho mayor y el servicio también. Además, pueden ver que aquí las vistas son alucinantes desde esta cabina. También tienen este menú de platos calientes, ensaladas y demás, que son a la carta y que no son precisamente económicos. Además del champán de bienvenida, no hay ningún otro tipo de amenity, por decirlo de alguna manera, ni comida ni nada, incluido en el boleto de primera clase. Bueno, no estaría mal un snack o algo así, honestamente, pero no, hay que comprar todo en el bar. Lo que sí, si te sientas en una de las mesas, por ejemplo, las chicas vienen a atenderte, es decir, están como muy atentas a eso, son muy gentiles, pero hay que pagar todo. El color del Río de la Plata es honestamente espantoso, pero a mí, ¿qué quieren que les diga? Me provoca cierta paz. Impresionante lo que empuja esto, ¿eh? O sea, el tamaño que tiene este barco, lo que empujan estos motores es impresionante. Hay como mucha gente aquí intranquila por la apertura del free shop. Todavía no abrió, salimos hace 20 minutos, media hora. El free shop todavía permanece cerrado y hay disturbios, ¿eh? Aquí se está amontonando la gente. Como no abran las puertas se va a armar. Bueno, tengo la información de por qué demoran en abrir el free shop. Es porque en Montevideo se hace la carga grande de todos los productos. No se cargan en Argentina, se cargan en Uruguay. Y sirven tanto para este viaje como para el viaje de regreso desde Buenos Aires. Y entonces a la salida de Montevideo se tarda un poco más en abrir el free shop porque están terminando de acomodar todos los productos. Así que imagino que en unos 5 minutitos estaremos ok. Señoras y señores, se abrió el free shop. Ah, sí. Las hordas de gente. Ahí lo van a anunciar seguramente. Me gustaría quedarme aquí para que lo anuncien. Pero no, miran cómo baja la gente, es una cosa impresionante. Ahora lo van a anunciar por altoparlantes y ahí va a venir el aluvión. Bueno, yo no entiendo mucho de free shops porque la verdad es que me importan 17 maples de huevos, pero voy a intentar mostrarles algo. Esto, por ejemplo, a ver, 2 barras de Lindt, $32, $15 cada barra. Parece mucho. Bueno, protectores solares, bronceadores, más chocolates, $30 estos redonditos de Lindt. Alguna vez los compré, no me acuerdo cuánto los pagué. Más protectores solares. Anteojos, no se puede filmar. Hay uno que me está persiguiendo porque me dice que no se puede filmar. ¿Por qué no se puede filmar? O sea, ¿qué esconden? ¿La fórmula de la Coca-Cola? O sea, ¿qué onda? Así que les filmo así como de camunina.
para que no me echen del free shop. Pero bueno, ya como les decía, mucha ropa femenina, muchos accesorios. 4 tabletas de Milka por $27. ¿Es caro? ¿Es barato? Aquí tienen tés de todo. Esto me gusta, ¿ves? Esto sí que me gusta. Esto sal del Himalaya, pimienta negra, pimienta roja, aceite de oliva. $12, no me parece muy caro, medio litro. Estamos arriba de un barco. No está mal. Estos chocolates Valor son españoles. 4 tabletas, $15. O sea, 4 tabletas tipo 13 euros. 4 euros cada tableta, no es caro. En España es caro, me parece. Me parece, ¿eh? Tienen marcas españolas, muchas marcas españolas. Estoy viendo Desigual también. Los chocolates Valor que vi antes. Definitivo, bueno, y el alcohol. Sí, señores. Chupi. Acá sí nos podemos dar una idea más o menos de si está en precio o no. A ver cuánto está un Bombay. 3 por 60. Está caro. Está caro. Bueno, en relación a España está muy caro. A ver cuánto vale un Black Label. A ver si encontramos. Red Label 2 por 42. O sea, $21 el Red Label. Y el Black Label 47 cada uno. Aunque una promo por 2 a 41 cada uno. No es barato, ¿eh? Acá tienen mochilas, pilcha, de todo un poco. Electrónica, vi mucha electrónica por ahí. Bueno, me voy a ir antes de que me echen. No me quieren aquí. Me voy a tomar el ascensor, me voy a ir a mi asiento y que les den a todos por el culo. Y aquí cada vez que uno llega, como no se queda alguien permanente, hay que hacer esto, hay que pasarlo por debajo y después mostrar la pulserita. Bueno, tampoco hay que mostrar la pulserita. Vamos a visitar los baños, ¿eh? Caballeros. Bueno, bastante bien, ¿eh? Cosito para hacer pipí, cosito para hacer popó. Una cosa buena es que es ascensor, ¿sí? No ascensor, sino ascensor. O sea, no hay que tocar nada. Eso a mí es una cosa que me genera mucho alivio. El jabón sí hay que apretar ahí el botoncito. Y después hay un enchufe de estos que no los usan en ningún lado, solo en Argentina usan este toma, pero bueno, podrían poner algo un poco más universal, visto que en este barco hay gente de todos lados. Y ahora tengo que abrir la puerta y no quiero tocarla. Pero la madre que me parió. ¡Ah! Bueno, miren cómo es esto. Tuki. En 5 minutos cierra sus puertas el free shop del buque, las barras de alimentos y bebidas y la casa de cambio. El desembarque sí se realiza en grupos, es decir, primero salen los que tienen coche, obviamente, porque tienen que subirse a los coches y ya estar listos para desembarcarlos, y luego salen los pasajeros de primera clase, detrás los de business class y por último los de clase turista. Primera especial. Gracias. Bueno, ven, es curioso porque uno está más en el fondo, tiene que salir primero, entonces le hacen como este pasillo, que es como el pasillo de los campeones, ¿no? El que le hacen al equipo campeón, y es medio incómodo, la verdad, es medio como rari.
pero por lo demás bien. Y ahora sí, señores y señores, tocando tierra firme en la ciudad de Buenos Aires, mi patria. Ah, qué cosa hermosa. Bueno, ¿saben qué voy a hacer? Me voy a ir directo, sin escalas, a mi café mientras se rompe todo el puerto. Y en 2 minutitos les cuento cómo fue mi experiencia con Buquebus. Honestamente, ¿a quién se le ocurre poner empedrado en la manga de salida de un barco? Hay cosas que son difíciles de entender realmente. Yo sé que es un símbolo de Buenos Aires, lo que quieras, pero no se puede llevar carry-ons, carros para bebés con esta señora en empedrado. En fin, una serie de corredores oscuros. Bueno, migraciones que no hay que hacer porque ya se hizo en Uruguay, y ahora las cintas donde tenemos que recoger el equipaje, que ya está. Qué maravilla, o sea, esto hace 2 minutos que me acabo de bajar del barco, literal. Ya está todo el equipaje en la cinta. Bien, llegados, este es el hall central, aquí es donde se hace el check-in para los barcos que salen hacia Uruguay. Y ahora me voy a la calle, tomo un taxi y nos vemos en Albacho. Muy bien, llegado ya al mejor café de Buenos Aires, Albacho, que además es mío. Les dejo aquí el @ de Instagram para que puedan visitar el perfil y vengan a tomarse un café maravilloso y a comerse unas cosas riquísimas que tenemos aquí. Lo pueden ver en el mismo perfil. Respecto al viaje, muy triste de irme de Uruguay, muy contento de llegar a Argentina. El barco está bien, está en buenas condiciones, supongo que de navegación impecables, de mantenimiento no está mal. Haciendo un balance final, ¿vale la pena la primera clase? Diría que no. La diferencia real es una copa de champán que te sirven al llegar, y las vistas, sí es cierto que tienes vistas más panorámicas desde las ventanas de primera clase, pero realmente quizás el desembarque prioritario sea la ventaja más importante que tiene. Embarque prioritario no hay, así que realmente si son más de 20 o 30 dólares, para mí no vale la pena pagar la diferencia entre business y primera. Dicho esto, los invito a que le den pulgar para arriba al video si les gustó, que se suscriban al canal y que me dejen aquí debajo todas las preguntas o dudas que tengan en la sección de comentarios. Les mando un abrazo muy grande desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, y desde Albacho Café sobre todo. Last call for passengers on flight